Muy buenas noches. Seguimos con el reto de Daniel, el desafío que cambia nuestra vida. El apóstol Pablo decía que la vida cristiana es como una carrera, pero una carrera emocionante, una carrera impactante. No sé cuántos de ustedes saben que en nuestra iglesia en Trinidad tenemos un piloto de autos, de carrera. Y no cualquier piloto, un excelente piloto que ha ganado premios en el autódromo, un corredor de autos maravilloso. Cuando llegué a Trinidad, me llamó la atención ver a un jovencito que traía la cámara de video grabando el culto y tenía el uniforme de la escudería de autos de Fórmula 1 de Red Bull. Y en cuanto tuve oportunidad hablé con él, yo ni sabía cómo se llamaba y yo me imaginé que era fanático de Checo Pérez y que por eso traía el uniforme de Red Bull y precisamente le hice esa pregunta, le dije que si era fan de Checo Pérez y me dijo, más bien de Red Bull. Bueno, pues a partir de entonces yo le empecé a llamar el chico Red Bull. Bueno, después supe que se llama Héctor de la Garza. Y Héctor de la Garza representa una nueva generación de jóvenes, de personas a quienes Dios está alcanzando ahora. Él tiene muy poco tiempo en la iglesia, pero ahora él está en la carrera más importante de su vida. Ahora él está corriendo la carrera del reto de Daniel y la está ganando. Tiene un testimonio muy precioso que usted debe conocer. Vamos a escuchar a Héctor de la Garza, el chico Red Bull. Buenas noches, les doy la bienvenida el día de hoy a lo que es esta edición del reto de Daniel. Espero que se encuentren todos muy bien y pues estoy muy agradecido con Dios, estoy muy agradecido con los pastores por esta oportunidad de contarles un poco de mí, de cómo fue que Dios me llamó, de cómo fue que lo conocí, cómo fue que Él se acercó a mi vida. Entonces pues me presento para que me vayan conociendo. Yo soy Héctor de la Garza, tengo 23 años y es apenas desde marzo del año pasado que yo llegué a la Trinidad, que Dios se empezó a acercar a mí, me empezó a llamar y que pues también lo empecé a buscar yo también. Yo llego después de unos meses muy difíciles en mi vida. Me habían terminado de una relación de casi 4 años. Estaba muy triste yo, se podría decir, creo que hasta deprimido. No sabía qué hacer y la verdad no había manera que yo conociera de salir de ese pozo. Incluso con mi familia, mis amigos apoyándome, fue algo muy difícil que en realidad solo el poder de Dios era el que me podía sacar de ahí. Entonces pues comienzo yo a acercarme primero con Becky Treviño, que era mi amiga desde la primaria, secundaria. Con ella empiezo a platicar de todo lo que yo sentía. Ella empieza a escucharme, a hablar conmigo y pues es ella la que me presenta a su actual esposo, que es Ricky. Y con Ricky me invita a una célula apenas que él iba a empezar de jóvenes que iba iniciando en eso que era como enero, febrero. Entonces pues empiezo yo a conectarme con este grupo a la célula virtual en la computadora. Nos conectábamos poquitos al principio, en realidad yo me metía para ver gente, era pandemia, yo estaba muy triste y pues me gustaba ese momento por pues escuchar el mensaje que tenía Ricky, pero la verdad más que nada por estar viendo gente, escuchar a alguien y pues no sentirme tan solo.
seguí conectándome con ellos, y fue en marzo que la liga de jóvenes regresó a su formato presencial y empecé a ir. Me acuerdo que me invitó Ricky, me invitó Becky a que yo me acercara, a que yo fuera, y pues ahí caí un sábado a las 6:30 de la noche. No conocía mucha gente, me recibieron, pues como digo, era amigo desde primaria de Becky, conocía a sus hermanos, me recibieron ellos, pero pues fuera de ahí no conocía a muchos. Me acuerdo que ese día platiqué mucho con Keila, y pues empecé a sentirme bien recibido por esa gente. Y recuerdo yo que las primeras veces que iba yo a la liga, que eran las primeras predicaciones del pastor Jacob, bueno, en realidad primeras predicaciones que yo les ponía atención, y me acuerdo que yo sentía que todas iban específicamente dirigidas a mí. Yo sentía los mensajes muy directos, y pues el día de hoy sé que era Dios hablándome, que Dios sabía lo que yo necesitaba, y pues en ese momento que lo necesitaba mucho. Fue así que empiezo a ir a la liga de jóvenes, y me acuerdo que yo veía a todos los jóvenes ahí que servían, los de la alabanza, los de cámaras, los de iluminación, a los que nos recibían, a todos muy entregados a Dios, y yo me asombraba de ellos, pero en realidad pensaba, ¿cómo le hacen ellos? O sea, ¿cómo es que sienten esas ganas de servir, esas ganas, ese amor por Dios, y cómo es que lo adoran de esa manera? Y decía, yo pensaba que en ese momento, pues yo después me iba a sentir mejor, y a lo mejor iba a dejar de asistir, siendo sincero, pero pues Dios no lo iba a permitir. Dios me iba a seguir llamando, y no iba a dejar que me alejara, como dicen varias canciones: siempre que trato de alejarme, Él se acerca a nosotros. Entonces me acuerdo, yo estaba en muchas ligas deportivas, y me empezaron a dar ganas de asistir a los cultos de los jueves, a los en donde jugaba fútbol americano, a los cultos a la liga donde jugaba básquetbol, los cultos de los domingos, donde jugaba fútbol en las mañanas. Y poco a poco las ganas de acercarme más a Dios, de conocerlo más, me hicieron, fui dejando los deportes, o algunos los fui reacomodando, para no dejar tampoco el ejercicio y esa competencia, pero de una manera me hice el espacio para poder ir los jueves, los sábados a la liga, los domingos a los cultos, al que se me acomodara primero. Y fue en los cultos de los jueves donde se abrió una oportunidad para servir en las cámaras. Me acuerdo que alguien falló ese día, no pudo asistir por un problema que tuvo, y fue Saúl Treviño quien me habló, me pidió que los apoyara, y pues estaba muy nervioso y todo, pero pues yo me sentía con ganas de apoyar ahí, cuando unos meses antes yo pensaba que yo nunca iba a apoyar en nada de eso, que cómo le hacían ellos para tener esas ganas de servir. Tomé la cámara ese día, y con los nervios empecé a grabar, y fue la primera vez que estuve en ese ministerio de cámaras, y pues en el que ahorita sigo ahí todavía, pero fue algo de lo que fue abriendo paso a que yo me pudiera acercar a Dios, a que yo me quedara en Él, y fue, bueno, precisamente la manera en realidad en que Él se acercó a mí y me hizo quedarme, ¿verdad? Estaba yo en cámaras, empecé a ir, como digo, a los cultos, y cada vez sentía yo más las ganas de adorar, más las ganas de cantar. Me empecé a aprender las alabanzas, dejé de escuchar otra música, y ahora la música que me llenaba era la música que adoraba a Dios. Empecé a sentir las canciones, empecé a poner atención en los cultos, empecé a leer la Biblia, en donde me apoyó mucho el pastor Jacob, con varios libros, con varias maneras de poder empezar a leer, porque es algo que siempre se me ha complicado mucho.
y como digo, ahora sé que fue Dios poniéndome el camino, fue Dios acercándose a mí para que yo pudiera verlo, para que yo pudiera sentirlo y poderlo, pues poder sentir todo esto que yo siento por Él y que sé que Él siente por mí todavía más el día de hoy. Entonces es gracias a todo esto que me empecé a acercar más, hasta que llegó un punto que pues ahí estoy con mucho gusto siempre cantándole a Dios en la iglesia, en los cultos que hay, y sirviendo de la manera que puedo. Y en realidad un punto en el que siempre me quedé más retrasado fue en la oración. En cierto momento yo empecé a pedir a Dios en las mañanas, pero siempre había sentido que eran conversaciones que yo tenía con Él, algo digamos así robóticas. O sea, yo le agradecía por algo, por el día ese, por el día anterior, le pedía perdón por lo que sea que hubiera caído en pecado, por lo que sea que le hubiera fallado, y pues al final le pedía por alguna petición que yo tuviera. Pero pues siempre sí llegaba a ser como algo de una rutina, aunque no eran las mismas cosas, era como el mismo formato, como si fuera un machote. Y en realidad ahora con el reto de Daniel, sí he sentido que se ha formado un hábito diferente a una rutina. Yo siempre he sentido que yo soy muy rutinario y sé que esto no se está haciendo como una rutina. Me he sentido mucho más feliz, mucho más cercano, como si fuera otro tipo, ahora sí, como si fuera una conversación con Dios. Me siento más agradecido y sí, también siento que Dios me escucha más. Incluso algunas peticiones ya desde la primera semana se cumplieron casi inmediatamente. La cuento aprovechando que estoy aquí. Yo tenía problemas, tenía como un mes con una falla eléctrica de mi carro. Empecé a orar, a los 2-3 días llegó un eléctrico ahí a hacer un trabajo al negocio y dijo, no hombre, yo puedo. Lo arregló inmediatamente por una cantidad como se dice, simbólica de dinero, y pues todo se arregló. Cayó ahí el mecánico, lo arregló de una manera muy rápida y muy accesible, y entonces ahora yo sé que esas cosas las hace Dios, y pues demás cosas por las que yo ya le había pedido que Dios escucha, y Dios está ahí con nosotros. Entonces sí siento que es una gran manera de conectarnos con Dios, que no nos dé miedo acercarnos a Él, porque a final de cuentas Él es el que va a querer acercarnos a nosotros. Él es el que va a querer acercarse a sus hijos, y pues Dios nos ama de una gran manera que Él nos va a recibir siempre, nos va a apoyar, y pues nos va a ayudar a nosotros también a acercarnos a Él, a querer servirle, querer adorarlo, y pues buscarlo más. Muchas gracias a todos, les deseo muy buenas noches.